quiero leer una frase, a ver si alguno la conoce, y dice: los jóvenes de hoy son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a los maestros. ¿Qué pensador lo dijo? Y usted dirá, bueno, eso lo pudo haber dicho mi papá, mi abuela, mi bisabuela, lo podría haber dicho cualquier docente de nuestra Argentina o de alguna parte del mundo. La realidad es que esta frase le pertenece a Sócrates. Sócrates, que vivió entre el 470 y el 399 a.C., tenía y lidiaba con los mismos problemas de la adolescencia, ¿no? Él estaba hablando a los jóvenes, ya a los 13 años se los consideraba muy jóvenes, para nosotros serían adolescentes, pero la adolescencia es una etapa difícil, complicada. Los que ya la hemos vivido sabemos lo que esto significa. Los padres que tienen hijos adolescentes saben lo que esto significa, y los que todavía no tienen hijos adolescentes, prepárense para lo que se viene. Pero la adolescencia nadie la transcurrió fácilmente. Usted, si empieza a buscar, hurgar en su memoria, recordará algún que otro elemento de su adolescencia. Porque la adolescencia tiene muchas características, preciosas algunas y otras no tanto. Pero la característica, cuando usted piensa en un adolescente, ¿qué piensa? En rebeldía. Cuando hablamos de un adolescente pensamos en rebeldía. Ya no es el nene acomodar la cama, ya ¿para qué? ¿Qué quiero acomodar la cama? Ya empiezan a responder, ¿no? Y ya no les conforma a los adolescentes que usted le diga hágalo porque se lo digo yo, ¿no? Porque empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer la cama? ¿Y por qué tengo que ordenar? ¿Y por qué? 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 Y llega un momento que usted como padre se le acaba la santa, bendita paciencia y le dice, ¡basta! ¡Hacelo porque yo te lo digo! Y se acabó. Y la frase más recurrida de los padres, mientras viva en esta casa, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Quién no la ha dicho alguna vez? ¿Quién no ha dicho? ¿Ves? Yo pago tu comida y todo. Sócrates decía, devoran la comida, reniegan de sus padres, contradicen a sus maestros. Nada ha cambiado en más de 2000 años. Porque la adolescencia se caracteriza de esta rebeldía que es necesaria por el otro lado. Otro escritor más moderno, Lucas Ley, escribe, la rebeldía puede ser un don maravilloso. Es la rebeldía la que dispara la creatividad, la exploración, el progreso y las revoluciones. Sin rebeldía no hay revolución. Sin rebeldía no hay cambio. Sin rebeldía nos amoldamos y nos acostumbramos y tomamos la forma de cómo estamos. De hecho, en 1956, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, comienza su viaje en motocicleta, la Poderosa 2, una motocicleta de 475 centímetros cúbicos, y recorrió 5 países de Latinoamérica. Lo transformó a él. Dice que cuando él volvió a la Argentina, dijo, el Che que ustedes conocen, el yo que ustedes conocen, murió en este viaje. Ahora hay un nuevo yo. Y llegaría a escribir al final de su viaje esta frase: estaré por el pueblo, asaltaré barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga en mis manos. ¿Qué le pasó al Ernesto Che Guevara? Un viaje, una transformación. La rebeldía nos lleva a no amoldarnos. Él viajó, vio las tiranías, vio los poderes, vio cómo sufrían los pueblos y decidió que había que hacer algo. Y no estoy abogando por el Che, estoy hablando de lo que nos transforma adentro, que es aprender a ver lo que pasa alrededor. Y Pablo también hace un llamado a la rebeldía. ¿Cómo, pastor? La rebeldía es del diablo. Porque Dios quiere un pueblo sumiso con Dios, pero rebelde con el pecado. Y Pablo escribiría en la versión NBI Romanos 12:2. Dice de esta manera,
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, no se amolden, se tienen que rebelar. El creyente tiene que tener una rebeldía contra un sistema que busca amoldarte, que busca hacerte a su medida, que busca someterte, que busca cegarte, que busca poner una venda dentro de tus ojos de manera que solo veas lo que ellos te quieren mostrar. Así que Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, le dice, no se amolden, rompan el molde, sean rebeldes contra un sistema que busca amoldarlos, oprimirlos, darles su forma. Así que esto de rebeldía también Jesús lo imprime en sus discípulos. Sus discípulos estaban un día caminando por el templo y el templo era una de las construcciones más maravillosas de la antigüedad. Construida en mármol, con oro, con lo mejor que había en ese momento, puesto casi en la cima más alta de Jerusalén. Solo más alto que el templo estaba el palacio de Herodes, un poquito más arriba. Pero estaba el palacio de Herodes y apenas debajo del palacio de Herodes se levantaba el templo de Jerusalén. Maravilloso. De hecho, todavía siguen estando ahí las bases del templo y encima de esas bases se ha construido la cúpula, esta mezquita musulmana, porque las bases que tenía el templo eran tan grandes que pueden soportar todavía muchísimas construcciones encima. Y los discípulos estaban mirando y decían, Jesús, mira qué hermoso esto. Estaban orgullosos de su religiosidad. Estaban amoldándose a un sistema que le estaba mostrando lo extraordinario, lo glorioso que podía ser religioso. Así que Jesús lo empuja a los discípulos y le dice, ¿ven todo esto? No queda piedra sobre piedra. No va a quedar nada. No se amolden a este sistema, porque este sistema tiene fecha de vencimiento. Porque lo que ustedes ven en este templo está por caducar, está por terminar. Se acaba. Y empieza a relatar, ¿no? En el libro de Mateo y en los otros evangelios se los conoce como los capítulos apocalípticos, donde Jesús expresa y pone todo lo que ha de acontecer antes del fin del mundo y su venida. Pero para cierre, para como broche de lo que Él quiere coronar, va a dar un relato, y ahí sí le invito a que usted busque en su Biblia, Mateo 24, 42. 24, 42. Y tenga su Biblia abierta porque vamos a leer varios versículos. Jesús está concluyendo toda su imagen y empieza a hablarle a una generación de discípulos que tienen que aprender a ser rebeldes, no a Dios, no a sus padres, sino que tienen que aprender a ser rebeldes a un sistema corrupto, religioso e hipócrita. Jesús está haciéndole a los discípulos un llamado a rebelarse contra la hipocresía de los fariseos y de la religión. Y Mateo 24, 42 dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que Jesús insiste para ser un buen rebelde de Dios, y voy a utilizar esta palabra, un rebelde de Dios, hay que revelar, ser un rebelde de Dios, hay que mantenerse los ojos abiertos. Y vuelvo al ejemplo, el Che Guevara, ¿qué lo transformó? El haber visto. Lo que vieron transformó a esos revolucionarios.
Vieron la injusticia y creyeron que había que hacer algo, a su manera, equivocada o lo que sea, pero decidieron que había que hacer algo. El creyente, lo primero que Jesús le dice, aprendan a velar, a tener los ojos abiertos. La palabra velar viene del griego gregoreu, del cual deriva el nombre Gregorio. Gregorio significa el vigilante. Gregoreo significa estar despierto, vigilante, atento. O sea, cuando Jesús lo primero que le dice a sus discípulos es, no hagan esto. Lo primero que el creyente debe entender que tiene que ser un creyente de ojos abiertos. El creyente que duerme, el creyente que está cerrado sus ojos, deja de mirar lo que está alrededor. Velar es una de las palabras que aparece continuamente en la Biblia. Velad, velad y orad, velad y orad. Velar es estar atento, no solo despierto, sino que usted tiene que estar atento a lo que pasa alrededor. Una iglesia que es una iglesia que conquista, que avanza, una iglesia que tiene conquistadores dentro de sus filas, es una iglesia que aprende a ver, que tiene que salir de su cápsula a veces tan linda que tenemos dentro de nosotros. Nos gusta tanto reunirnos y estar entre nosotros, pero tenemos que aprender a ver lo que nos está pasando alrededor. O es una iglesia que tiene que estar despierta, tienen que velar porque no saben a qué hora ha de pasar todo esto. Jesús dice, si el dueño de casa supiera a qué hora vienen a robarle, estaría atento. Imagínense que el ladrón viniera y le dijera, señora, mañana a las 4 de la mañana voy a pasar a robarle la bicicleta. ¿Qué hace usted? Lo espera con un palo, ¿no? Cuando entra a agarrar la bicicleta, ¡va! La policía, tendría todo listo. Pero el ladrón aprovecha las horas de sueño profundo. ¿Saben que los robos en la noche no se hacen ni a las 12 ni a la 1? Se hacen entre las 3 y las 5 de la mañana. Porque es ahí donde usted está en el sueño más profundo. Donde usted casi le podrían robar lo que tiene en la cama y no darse cuenta, ¿no? Algunos hombres dormimos tan profundo que si nos sacaran el colchón no nos daríamos cuenta hasta el otro día, ¿no? Ay, ¿por qué tengo frío y me duelen las costillas? Es porque nos hubieran sacado cosas. Un pastor conocido le entraron a robar, él estaba en un hotel y le entraron a robar y se despertó y le faltaba todo, solo le habían dejado lo que tenía en la cama. ¿Qué pasó? Es que el ladrón no avisa, el ladrón aprovecha cuando estamos profundamente dormidos. ¿Para qué? Para robarnos. Una iglesia que se duerme, una iglesia que está adormecida, dormida, el creyente que está entretenido muchas veces en sus propios sueños, porque es lindo soñar y dicen que soñar no cuesta nada. A veces algún Alplax cuesta soñar. Pero uno puede vivir en un mundo de sueños y de fantasías. Del creyente que tiene una vida fantasiosamente victoriosa, pero realmente derrotada. Pastor está diciendo algo fuerte, pero puede pasar. Él se siente un guerrero victorioso, pero los resultados en su vida no acompañan lo que usted está soñando, porque usted está soñando, dejó de velar. Dejó de estar despierto. Jesús mandó a mantener los ojos abiertos. Una iglesia que se rebela contra un sistema equivocado es una iglesia que tiene que aprender a mantenerse despierta. En el capítulo 24:48 dice, por tanto también estad preparados. No solo hay que tener los ojos abiertos, sino que Jesús le dice que estos suyos discípulos que tienen que entender lo que viene, tienen que estar preparados. Todo lo contrario a preparación es negligencia. La improvisación, no os gusta improvisar a los argentinos, maestro de improvisar, ¿no? Usted va a alguno y dice, oh no, mire, le falta acá el tornillo, no importa.
con alambre se arregla, ¿no? Y hoy existe el alambre moderno que es el precinto. Con un precinto y usted lo arregla todo. Yo soy técnico y tengo una maleta, en mi maleta de trabajo no pueden faltar los precintos, ¿no? Con un precinto y un tornillo casi que puedo arreglar muchas cosas. Porque somos maestros muchas veces de la improvisación. Pero Jesús no busca una iglesia improvisada. No busca creyentes improvisados, creyentes que digan, bueno, acepté a Jesús en el corazón, le abrí mi corazón al Señor, pero bueno, después veré cómo voy a seguir avanzando. La preparación es fundamental, fundamental, porque todo lo que se hace negligentemente está propenso a accidentes. Usted sabe que el 89% de los accidentes de trabajo se deben a negligencia e impericia. Negligente, dejó la máquina acá y alguien se la tropezó. Dejó los cables medios pelados, así, porque dijo, lo dejo así y después lo vengo a terminar el trabajo. Y alguien lo tocó y se accidentó. Yo trabajaba en una empresa muy importante de telecomunicaciones y un técnico murió electrocutado. Los paneles que llevan para alimentar las torres de telecomunicaciones trabajan con 380 volts. Y para trabajar en ciertas fases se corta la fase principal para poder trabajar. Ahora, la norma de trabajo que a nosotros nos habían enseñado es cuando usted corta la fase, tiene que poner un cartel indicando que eso no se puede operar, porque la fase está a veces a 100 metros de donde usted está trabajando. Pero este técnico dijo, quiero hacer rápido porque me quiero ir a casa. Fue, cortó y se fue a trabajar y pasó alguien, dijo, está la fase cortada, hay que levantarla. ¡Pum! Y una negligencia le costó la vida a un padre de familia. ¿Cuántos creyentes mueren espiritualmente porque son negligentes en su vida espiritual? Porque se enfrentan a desafíos en su vida cotidiana a los cuales no tienen respuesta ni preparación. No han estudiado la palabra, no han profundizado en su vida espiritual. Uno le dice, hermano, venga al discipulado. No, el discipulado es para otros, no es para mí. Hay un instituto bíblico, venga hermano a prepararse. No, eso es para otros, no es para mí. Yo solo necesito hablar de Jesús y con hablar de Jesús me alcanza. ¿Cuántos creyentes? Jesús no quería discípulos que no estuvieran preparados para los tiempos que les toca vivir. Una iglesia preparada de lo que le toca vivir es una iglesia que se capacita, no solo en entender lo que la Biblia dice, sino en entender lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa en los medios de comunicación. Es una iglesia que tiene que trascender las barreras de los templos para entrar en los lugares sociales importantes. Por eso nosotros instamos a los jóvenes a que estudien, a que capaciten, que vayan a las facultades, que completen sus carreras, porque es ahí estar preparado para lo que se viene. Y los que hemos cursado la facultad sabemos que los primeros años las facultades tratan de romperte, porque necesitan romperte para implantar sus modelos. Y perdemos a cientos y miles, por decir de alguna manera, de hijos de creyentes cuando van a la facultad. Van a la facultad y se encuentran con un sistema que los martilla, que le dice Dios no existe, la iglesia es un sistema equivocado, la iglesia es un sistema corrupto, la iglesia es un sistema opresor, la iglesia trabaja para los gobiernos, trabaja para la derecha, oprime a los pobres. Y nuestros hijos se pierden. Y no es la culpa de la facultad, no estamos diciendo no le envíe la facultad, necesitamos padres preparados. Padres para que cuando los hijos vengan
con las preguntas sepamos qué responder. No podemos decirle a nuestros hijos, pregúntele al pastor, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu maestro. Padres, prepárese. Si usted va a tener hijos en la facultad, prepárese, porque hay un sistema que quiere robarle a sus hijos, que quiere amoldarlos, que quiere hacerlos a su medida. Una iglesia rebelde contra un sistema, sumisa a Dios, sometida hasta lo más profundo a Dios, pero rebelde contra un sistema que intenta robarnos a nuestros propios hijos. ¿Y de qué nos sirvió? Escuela bíblica, haberlo mandado misioneritas y exploradores si los perdemos cuando fueron a la facultad. Por eso Jesús está hablando, tienen que estar los ojos abiertos, tienen que estar preparados. Y 24:45 dice, pues ¿quién? El Señor le dirá, siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento en su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿A quién le dirá siervo fiel y qué? Y prudente. Jesús está buscando una iglesia fiel, pero a la vez una iglesia prudente. En esto de ser rebeldes hay que entender, rebeldes, vuelvo a decir, no con Dios, sino rebeldes contra un sistema. Debemos entender que Jesús está buscando siervos que sean fiel. La palabra fiel del griego acá significa que actúa con sinceridad. Casi es la misma palabra que se utiliza para un perro. Y no es que Jesús está buscando al perro, sino que el perro dice que es el animal más honesto. Cuando usted viene, le mueve la cola. Y no importa si usted vino con cara fea, o usted está sucio, usted vino de trabajar y usted tuvo un mal día. Cuando su perro lo encuentra, ¿qué hace su perro? Viene y siempre su perro lo recibe con alegría. Porque el perro es fiel. Y no le importa si su amo es rico, si su amo es pobre, si su amo es joven o si su amo es una persona mayor. La fidelidad nos habla de sinceridad. ¿A quién, dice el Señor, busca que sea sincero en la iglesia? Que sea sincero para con uno mismo. La sinceridad arranca con nosotros mismos. No puedo ser sincero hacia afuera si no soy primero sincero conmigo mismo. Si no empiezo a sincerarme con mis propias falencias, necesidades, debilidades, si no empiezo a decir yo tengo que ser sincero con lo que a mí me pasa. Yo soy débil, yo tengo este problema, tengo esta debilidad. Nos cuesta sincerarnos primero con nosotros mismos. Porque escribiría uno de los padres apostólicos, la hipocresía es el pecado que más se condena, pero el cual es más fácil de caer. ¿Por qué? Porque lo primero que nos pasa, empezamos a ser hipócritas con nosotros. No empezamos a reconocer lo que nos pasa, lo que tenemos. A veces ni siquiera reconocemos que estamos viniendo a la iglesia, pero traemos el cuerpo, pero no traemos el espíritu. Venimos y traemos nuestro cuerpo a la iglesia y preferimos sufrir 1 hora y media de culto que sufrir en el infierno. Entonces, entre el infierno y soportar el pastor es un poco menos malo que el diablo. Entonces venimos porque nos aterra el infierno. Pero dice, el Señor busca siervos fieles, sinceros, honestos, genuinos. Si usted se siente débil, no es un pecado ser débil. Un pecado es ceder a la debilidad. Cuando uno es débil, tiene que todavía apoyarse más en Dios, fortalecerse más en Dios, porque en el Señor está nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Él es el que nos sostiene en nuestras debilidades. Pero tenemos que ser fieles y tiene que ser prudente. La palabra prudente en griego significa habilidad práctica.
¡Wow! No queremos una iglesia llena de teorías. No necesitamos creyentes llenos de planes de cómo evangelizar la ciudad. Necesitamos creyentes que sean prácticos, que tengan habilidad para llevar a la práctica. Los pastores nos llenamos de planes. Casi si le pudiéramos preguntar a usted, usted tendría un plan de cómo hacer el trabajo de la iglesia. Pero no es la cuestión de sumar planes ni proyectos lo que Jesús quería. No quería discípulos que estuvieran proyectando, quería discípulos que fueran prácticos. Prudente habla de habilidad práctica, de escoger lo que conviene. Por eso Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que alimenta a los de la casa? Que alimenta, que el Señor lo puso a cargo de una tarea importante. Pero ¿saben qué? Si ustedes le prestan atención, lo dejó a cargo de una tarea diaria. Porque usted no come una vez a la semana, una vez cada 2 meses, una vez al año. Usted come todos los días. Y algunos más de una vez por día comen. 2, 3. Jesús no está buscando siervos de ocasión. Jesús está buscando siervos para la tarea cotidiana, del día a día, que le dé de comer. Tarea sencilla. Sí, sencilla es dar de comer, pero preparar la comida no es tan sencillo. Y tener programación de administración de dar de comer, mucho menos. Mucho menos. Y los que han alimentado a mucha gente en campamentos, en eventos, en cosas, saben que es muy difícil programar para 20, 30, 50, 100 o 300 personas. Jesús está buscando rebeldes que aprendan a escoger, a administrar y que lo hagan en forma diaria. Que sean conscientes de lo que hacen, pero el verdadero rebelde en la noche tiene que mantenerse enfocado. Mateo 24, 48. Pero dice, pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no lo espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y así será el lloro y el crujir de dientes. Ve el contraste. Fiel, que era honesto, sincero. Mal siervo es hipócrita. ¿Ve las 2 puntas en la parábola? El buen siervo es honesto, es genuino, pero el mal siervo es un hipócrita. Si comenzare a beber y a golpear, si se pierde en el camino, si pierde el foco de lo que está haciendo. Lo más difícil de los proyectos en la iglesia es sostenerlos. No es arrancarlos, es mantenerlos. Es mantenerlos. Los pastores estamos siempre teniendo buena gente con ganas de servir al Señor. Pero a veces lo difícil es que esos que tienen ganas de servir al Señor se mantengan en el tiempo. Que usted lo vea 1 año, 2 años, 3 años, haciendo el trabajo, pero no solo estancados en el lugar, creciendo, desarrollándose, llevando a otros, trayendo nuevas generaciones a hacer el trabajo. Porque hay que mantenerse enfocado. Ninguna revolución arranca un día y termina un día. El viaje del Che Guevara comenzó ahí en el año 52, pero lo llevó después a meterse, a estar en Guatemala, en México, hasta llegar a Sierra Leona en Cuba, permanecer ahí en Sierra Leona hasta poder lograr el objetivo que ellos tenían. Porque ninguna revolución arranca un día y termina un día. Y la labor de la iglesia no es de domingo, es de todos los días.
No se gana a una ciudad solo los domingos. No se gana a nuestros familiares solo hablándole alguna que otra vez de Cristo. Porque debemos mantenernos enfocados. Manténgase enfocado. Dice, si empezare a juntarse con los borrachos. La borrachera para los griegos era considerado algo muy desagradable, muy desagradable. Aunque ellos bebían mucho vino, porque el agua normalmente era mala, ellos bebían mucho vino. De hecho, hasta el desayuno se llamaba acatrisma, que consistía en beber pan en vino. Y desayunaban pan con vino. Y no solo los grandes, los niños también. Pero había algo que ellos detestaban, que era la borrachera. Se podía beber vino, pero no embriagarse. Porque el borracho, decían ellos, pierde el sentido de lo que pasa alrededor. Un creyente borracho, y no estamos hablando de solo estar tomando vino, sino un creyente que ha descuidado su labor, se ha juntado con gente equivocada, que se ha llenado de malos pensamientos, de crítica, de envidias, sus sentidos están perdidos y ya no sabe lo que hace. Por eso, mantente enfocado, mantén tu relación con el Espíritu Santo, porque Él relata automáticamente, Jesús pegado a esto, la parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite, 5 fueron imprudentes y no tenían el aceite necesario. Y el Señor tardó en venir. No solo que tienes que mantenerte enfocado, sino que tienes que mantener tu relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando estés en medio de la noche, cuando estés en medio de la oscuridad, cuando no haya muchas posibilidades, puedas tener tu relación con Dios intacta y tu luz brille en medio de las tinieblas. Jesús utiliza el ejemplo de la noche. La noche como el preámbulo de la luz del alba que ha de venir, que se completa nuestra redención. Usted es salvo, yo soy salvo, pero la tarea de la redención no está completa todavía. Pastor, ¿qué está diciendo? Teológicamente, usted si en este momento se muere, se va con el Señor, hermoso. Pero la obra se completa, según dice Pablo, cuando la muerte sea absorbida por la vida. Y los que estaban muertos en Cristo resuciten. Y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos llevados con Él. Ese día se completa la obra completa de la redención del ser humano. Volverlo a su estado natural, al cual debe ser hecho. Por eso Jesús está diciendo, estamos en la noche y la noche está avanzada y la noche está avanzada. Por lo tanto, prepárense porque el día de la redención completa se acerca. Mantenga su relación con Dios, su relación con el Espíritu Santo para poder seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Y con esto concluyo. Busque Romanos 13:11. Romanos 13:11. Y yo lo voy a leer en la versión NBI. Ahí en Romanos 13:11, perdón. Y Pablo está hablando acerca de una lista de cosas que arrancó en el capítulo 12 de vida cristiana práctica, del cristianismo práctico, del cristianismo que hay que llevarlo fuera de la doctrina a vivirlo todos los días y con lo que están alrededor. Por lo tanto, Pablo dice, hagan todo esto, o sea, vivir santamente, vivir correctamente, estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Qué teníamos que estar? Era velando. ¿Qué teníamos que estar? Con los ojos abiertos. Tenemos que estar conscientes de los tiempos que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño. Ya es hora, iglesia, que despertemos del sueño. Y uno dice, pero le estaba escribiendo a una iglesia que parecía tener tanta vida. ¿Saben que hasta las buenas vírgenes, porque decía las prudentes vírgenes, también durmieron?
Es tiempo, es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Todos los días caminamos a completar nuestra redención. Cada minuto que está pasando, usted está llevando y acercándose a que se complete el proceso que comenzó aquel día cuando usted le abrió su corazón a Jesús. Hoy estamos más cerca. Hoy, iglesia, estamos más cerca cada día de la venida del Señor. Y usted cada día está más cerca de ir al tribunal de Cristo. Despierte, iglesia, despertemos. Porque nuestra hora está cada día más cerca. La noche está muy avanzada, dice Pablo. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armaduras de la luz. La versión Reina Valera dice, y pongámonos las armas de la luz. Rebeldes en la noche. Una iglesia tiene que entender que estamos en una oscuridad. Que nuestro día de redención se acerca. Que el alba está por rayar. Tenemos que ser en medio de esta noche rebeldes contra un sistema que quiere amoldarnos, contra un sistema que quiere a usted oprimirlo, que quiere cegarlo, que quiere ponerle el consumismo como el bien más importante en la vida, como si tenerlo fuera todo. Que usted sacrifique hasta su vida espiritual por tener ese último iPhone, ese último dispositivo. Porque tener es importante, pero no es tan importante como tener salvación y tener vida y tenerlo a Jesús. Hermanos, la noche está muy avanzada, dice Pablo. La noche ya está en el momento en que muchos duermen profundamente, en que el ladrón está queriendo romper tu casa para robar tu vida espiritual, en que el ladrón camina esperándote saquear al creyente dormido, al creyente que se ha quedado esperando sin hacer nada, sin estar velando, sin estar atento, sin ser prudente. La noche está muy avanzada. Dejemos, por lo tanto, dice Pablo, todas las vanidades y vistámonos con la armadura de la luz de Cristo. Ármese de las herramientas espirituales para enfrentar la vida. No solo herramientas naturales, herramientas espirituales para enfrentar su propio a veces desánimo, su propio cansancio, su propio deseo de no seguir adelante. Vistámonos de armas de luz. El contraste, la luz vence a las tinieblas. No necesitamos ser superpoderosos, solo necesitamos tener la luz de Cristo. Que tu lámpara, que tu vida espiritual, que el aceite de tu vida espiritual hoy esté lleno. Y hay una promesa de parte de Dios. Él dice que no va a apagar el palito, el pabilo, dice que humea. Quizás tu vida espiritual se está apagando y lo sabes. Sabes que tu vida ya no es un fuego. Sabes que el fuego de tu vida espiritual ya no está. Y solo eres un palito que está tirando humo. ¿Sabes cuál es la promesa más grande de Dios? Es que Él no te quiere apagar, Él te quiere encender. Que no está interesado en pisotearte la vida, decir, bueno, ya está, no tenés mucho más para dar. Él dice, yo no voy a apagar el palito este que está largando humo. Yo lo quiero encender. ¿Cómo estás en medio de la noche? ¿Cómo está tu luz en medio de esta noche? Se quedó sin aceite, hoy ven a llenar tu lámpara. Estás con lo último del poquito, ven a llenar tu lámpara. Hay un momento donde la espiritualidad no te la van a poder prestar.
Préstame de tu aceite, préstame de tu fe, hermano, orá por mí. Préstame de tu oración, préstame de tu devocional. Mándame un devocional a mi celular, necesito una palabra. Hay un momento donde no va a alcanzar lo que el aceite de otro. Necesitas tú tener tu lámpara llena. Necesitas tú tener tu encendido, tu lámpara con el aceite del Espíritu Santo. La noche es avanzada. ¿Cómo está tu luz? Cuidado, dijo Jesús, que la luz que hay en vosotros no sea tinieblas.